Paz de Cristo para todos, bienvenidos. Estamos una vez más bajo el poder de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Y hoy en esta tarde vamos a hablar, oigan bien, acerca de los frutos, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los frutos porque hoy en día se mueve mucho y se le pide a la iglesia que como iglesia saque de los frutos de lo que Dios le dio y le dé al templo o le dé a la congregación o le dé a Dios lo que Dios le dio. Pero vamos a entender una cosa aquí, que no hay nada de malo en eso. Pues ahorita lo estoy diciendo, simplemente que vamos a ver de qué se trata eso y cómo es que tiene un efecto. El tema de hoy es las viñas y los frutos del Señor. Sí, porque para el Señor nosotros somos como una viña que Él sembró. Y es necesario que de esa viña que Él siembra, nosotros le demos el fruto al propio Dios. Pero hay que entender, antes de decir otra cosa, que cuando ya Dios le habla a alguien, a cualquier persona, esa persona va a dar lo que de gracia recibió. Y no estoy refiriéndome a gente que no ha vuelto a nacer, sí, porque no se trata de nomás sacar un puño de dinero y darlo a la congregación sin ningún sentido. Se trata de más que eso. Ahorita lo vamos a ver por qué. Porque hoy en día sí se piden diezmos y se piden ofrendas y se levanta esto y se hace todo para la obra del Señor. Nada de malo en eso. Pero hay que entender que todas las cosas Dios las pide en un orden espiritual. Ahí es donde fallan y fallamos todos. Puedo decirlo yo también, porque muchas veces nos enfocamos en sacar cosas y darlas a Dios. Y lo repito, nada de malo en eso. Pero Dios demanda la espiritualidad y no el sensacionalismo humano de las personas. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, vamos a ver que Dios a través del Viejo Testamento, refiriéndose a la casa de Israel, también a ellos los pone como algo parecido. Pero vamos a ver mejor, vamos a ver el Viejo y el Nuevo Testamento. Vayan conmigo, prepare su corazón, su mente y su alma para recibir esta enseñanza, esta predicación o como usted le quiera poner, pero gócese y afírmese en el Señor. Isaías 5:1, amén. Viejo Testamento. Vamos a ver que hoy en día hay una gran confusión acerca de nada más estar pidiendo y pidiendo y diciendo y dé y ponga y saque de lo que Dios le dio, cuando la gente ni siquiera sabe de qué se trata eso. ¿Sí? Vamos a ver nosotros algo que deberían de ver todos todo el tiempo, que es ver las cosas en el Espíritu. Porque nadie puede vivir, adorar, danzar, tener comunión con Dios si no está en el Espíritu. No sabe qué está haciendo. Dije Isaías 5:1 y vamos a ver que ahí ya existe la parábola de la viña. Después la vamos a ver en el Nuevo Testamento también. Amén. Oigan bien pues lo que dice el profeta Isaías. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y luego empieza a contar el profeta y dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Sí? Está describiendo el detalle de dónde estaba esa viña. Y dice: la había cercado. Escuchen la preparación que hace Dios. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Dice: había edificado en medio de ella una torre, ¿sí? Y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Dice sí o no? Entonces vemos que Dios es el primero que empieza a trabajar en todo. Él prepara el terreno, Él lleva todo adelante, Él lleva toda la iniciativa, Él lleva todas las propuestas y las lleva guiándolas enfrente. Pero oigan lo que pasa en el 3. Dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña,
se pregunta, ¿qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dice el 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y oigan lo que va a hacer el Señor. Le quitaré su vallado, o sea, con lo que la había protegido, y será consumida. Dice, aportillaré su cerca y será aullada. Haré que quede desierta. No será podada, ni cavada, ni crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y luego vean lo que dice el 7, y esto yo sé que lo dice a la casa de Israel, pero lo vamos a aplicar a los creyentes que andan haciendo una cosa por otra. ¿Sí? En otras palabras, están sin el Espíritu, no tienen discernimiento, pero se mueven a su propia voluntad y no a lo que dice Dios. Dice el 7, ciertamente la viña de Jehová son los ejércitos, es la casa de Israel. En aquel entonces, ahora, ¿quién cree que está tomando ese lugar? Es la iglesia del Señor. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Dice, y los hombres de Judá, planta delicia suya. Dice el Señor, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Dos cosas que no recibió el Señor fue el juicio ni la justicia. Ahora, está muy claro, ahora sí abran o vayan conmigo hasta Mateo 21:33 del Nuevo Testamento. Está muy claro que el Señor pone este tipo de cuadros o ejemplos simbólicos, si lo podríamos decir, para que la gente sepa de lo que se trata cuando Dios empieza a obrar en las personas y quiere que empiecen a trabajar y espera esos frutos y espera que sean un tipo Cristo en la vida de un mundo perdido. ¿Sí? Porque Dios no espera que su iglesia crezca sin el Espíritu. Dios no espera que su iglesia esté llena de gente y todos muertos y todos hambrientos, soñolientos, como muertos sin el Espíritu. Dios no espera eso. Sí, Dios espera que el que va llamando empiece a trabajar y empiece a ser un tipo Cristo aquí en la tierra, en un lugar de perdidos y de gente que no encuentra la puerta y que está en tinieblas. Eso es lo que espera Dios de los que está llamando a las obras, al trabajo, ¿sí? A la iglesia verdadera del Señor. Pero en el Nuevo Testamento, para ya ir entrando más y más en el conocimiento de cómo Dios se le empieza a hablar a la iglesia, aquí es otra referencia hacia el pueblo de Israel, pero lo podemos aplicar exactamente a los creyentes que no han vuelto a nacer, o que ya se enfriaron, o que ya se apartaron, sino que tienen esa costumbre de sentarse en las iglesias y no interesarles absolutamente nada de lo que está escrito. Porque hoy en día vale más la asistencia en una iglesia, el estar ahí presente, que el estar trabajando junto a Dios. Escuchen bien eso, junto a Dios. Eso es lo que importa, trabajar con Dios, con el jefe, con el maestro, con el dueño, con el Señor, con el padre de familia. Vamos a ver qué dice pues aquí Mateo 21:33. Los labradores malvados, es el encabezado de eso que vamos a leer ahorita. Eso también está en Marcos y en Lucas, pero vamos a enfocarnos hoy en que es el de Mateo, porque creo yo que es el que Dios ha puesto en mi corazón para poder identificar y ver bien que muchas de las personas, lo repito, tienen esa costumbre nomás congregarse, carcajearse, reírse, entre ellos hacer un tipo ambiente, pero dejar a Dios por otro lado y ellos dedicarse a su iglesia sin Dios. Aunque se oiga raro, pero así es. Oigan bien lo que dice el 33. Dice, oír otra parábola, dice el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Y empieza a decir de qué se trata esta parábola de los malvados. Dice, hubo un hombre, ¿verdad? Pero no era cualquier hombre, sino que el Señor lo pone como padre de familia. Un padre de familia es aquel al que Dios le va a empezar a tratar para bendecir toda su casa. No es cualquier hombre, es un hombre que ya tiene responsabilidades de más personas. Pero vamos a ver que bíblicamente
aunque se mencionan varios padres de familia en la Biblia, hay que saber entender a través del Espíritu que este padre se está refiriendo a Dios. Padre de familia. Oigan bien, pónganle una marca a su Biblia y vamos a hacer una pequeña salida ahí. Este padre de familia, oigan bien, es el que cierra y nadie puede abrir. El que cierra la puerta y nadie la puede abrir. ¿Por qué es tan claro y tan fuerte esto? Porque tiene que ver con nuestro comportamiento y cómo le estamos haciendo caso a Dios o no le estamos haciendo caso a Dios. Dije que vamos a hacer una salida. Estamos en Mateo. Vaya conmigo a Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Vaya a Lucas 13:22. ¿Sí? De los mismos evangelios. Y vamos a ver un ejemplo de lo que ocurre cuando las gentes toman a la ligera lo que está escrito en la Escritura, o en la palabra, o en la Biblia, o lo que Dios dice, que viene siendo lo mismo. Lucas 13:22, amén. En Lucas 13:22, gloria sea al Señor Jesucristo, hay una gran pregunta, como se preguntan afuera hoy todavía, mucha gente, religiosos, ignorantes, tercos, aferrados, impíos, todo tipo de gente se pregunta algo muy parecido aquí, lo que le preguntan al Señor Jesucristo. Lucas 13:22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Oigan que el Señor no pasaba cotorreando, como mucho predicador se la pasa, diciendo chistes de su pueblo, sino que el Señor Jesucristo pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando. Sí, porque de eso se trata, de enseñar a las personas lo que es la verdad. Entonces Jesús no era ninguna excepción, porque Él era la verdad andando. Él era el amante de la verdad. No andaba perdiendo el tiempo diciendo, oh, ¿se acuerdan cuando? No, sino que bíblicamente esto es muy serio y muy claro. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Tiene una, como dice, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Dice el 23, y alguien le dijo, Señor, oigan la pregunta aquí, ¿son pocos los que se salvan? Imagínense que haya gente allá afuera que no conoce nada o conoce poco y se preguntan cuánta gente irá a entrar al cielo. Bueno, ¿qué sigue diciendo aquí? Y Él les dijo, lo primero que les dice, esforzaos para entrar por la puerta angosta. ¿Amén a eso o no? Dice enseguida, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahí es donde ya estamos viendo de qué se va a tratar este tema, de las viñas que somos nosotros y de los frutos que le vamos a dar a Dios. Porque hoy en día la gente, lo repito, se esfuerza mucho en llegar los poquitos a la iglesia y estar ahí, pero en no saber nada de Dios. El estar ellos sentados piensan que ya hay una relación como automática y de mentiras e invisible con Dios. ¿Sí? Pero eso no es nada, eso no existe. Lo que existe es una relación y tiene que haber una relación con Dios. Por medio de su escritura, por medio de gente que Dios va a usar a levantar y hablar con las personas y decirles de qué se trata todo. No es nomás de sentarse, llegar y participar en nada que para nada sirve, sino que las personas, como todas las cosas, tienen que saber que están teniendo un efecto, una relación con Dios. Porque es que si no pasa eso, ese día que fueron a la iglesia y los días que están yendo, están perdiendo el tiempo. Porque ellos están sentados como a ver qué pasa, a ver qué se automáticamente sale por ahí. No, es que tienen todos que desear, querer, saber, recibir, entender el verdadero pan de vida. No es nomás decir, bueno, yo ya fui, no pasó nada, habló quién sabe quién y yo me salí peor que como entré. Bueno, qué iglesia tan muerta. Sí, porque las iglesias tienen que tener esa cabeza que es Jesucristo. Porque el cuerpo está reunido, pero está muerto porque no hay cabeza. Pero volvamos a los textos aquí. Dice el 24, el consejo de Jesucristo a ese hombre que le preguntó que cuántos se iban a salvar, o que si eran pocos los que se salvaban. El Cristo de la gloria le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Wow. Y luego dice,
La razón, dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora hay que entender que muchos, no es que Dios los deje afuera por feos o por cualquier tipo de cosa que ellos tengan, sino porque ellos andan en los deseos de su propio corazón, en la voluntad misma de los hombres. Por eso Dios los deja que anden a su voluntad, y de esa manera procuran pero nunca entran. ¿Me estamos entendiendo? Por eso dice que procuran entrar. Es que nadie con sus propias sabiduría o lo que le quiera poner usted pueden entrar con Dios. Solamente con el Señor, con Jesús, podemos nosotros caminar y vivir y andar. De otra manera no se puede. Bueno, dice el 25, aleluya. Dice, después de que el padre de familia, oigan bien, aquí se menciona este padre de familia también, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá, os dirá, no sé de dónde sois. Ya estamos viendo una imagen de cuando las personas aquí en la tierra, terrenalmente, humanamente, están perdiendo el tiempo en sus congregaciones, porque ellos piensan que va a llegar la hora donde ellos van a ir a tocar y Dios nos va a recibir. Pero desde ahorita les está diciendo el padre de familia que Él les va a cerrar la puerta, para que ellos no piensen que ahí la llevan, pero no llevan nada. ¿Sí? Qué claro está esto. Porque el mismo Jesús, Él dice que le llaman Señor, ¿sí o no? Y la gente dice, bueno, yo le llamaba Señor, Señor. Y la gente piensa muchas cosas, pero no es necesariamente el sentir y el corazón de Dios que mora con el Espíritu en las personas, sino es lo que ellos quieren hacer. Oigan lo que sigue diciendo. Después de que ellos quieren entrar, dice el 26, entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. O sea que van a reconocer que ellos por ahí anduvieron pisando terrenos verdaderos y lugares que sí eran de verdad, pero nunca quisieron entender. Sí, porque Dios no rechaza a nadie. Ahora, ¿por qué estos se van a quedar afuera? Ahorita vamos a ver. Desde ahorita, cuando ellos llegaron allá les dijo que Él no los conocía. Dice el 27, pero os dirá, amén a eso, os digo que no sé de dónde sois, otra vez. Y luego dice, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Cómo una persona se va a hacer un hacedor de maldad si está yendo a la iglesia? Se está sentando, está aplaudiendo, se viste bien, ayuda, se acomide, saluda, abraza, levanta manos, pero no tiene nada en él. No ha vuelto a nacer, no conoce la palabra, no tiene una relación con Dios, no le habla mucho menos a nadie afuera de Dios porque ni lo conoce. Eso se los digo porque hoy en día las iglesias, la gran mayoría sí están. La gran mayoría, las grandes por grandes y algunas chicas por chicas. Pero escuchen bien que todo está bien claro en las escrituras. Todo lo que tienen que hacer en esas iglesias es arrepentirse y empezar a predicar con Biblias. Y todo va a volver a la normalidad. De otra manera van a vivir engañados. Miren, dice ahí que Él los va a llamar, primero que no los conocen, y luego les va a decir hacedores de maldad. O sea que ya son ellos hacedores no de cosas buenas del Señor, sino de maldad. Dice el 28, allí será el llanto y el crujir de dientes. Luego dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, o sea, estéis apartados de ellos en otro lugar. No está diciendo que los va a ver hablando, no está diciendo que ellos van a estar hablando de que, ¿qué pasó? ¿Cómo te viniste para acá? O sea, no está hablando de eso para que la gente no se confunda y diga, no, allá vamos a ver a nuestros parientes y a nuestros hermanos, sino que esa es una imagen, un simbolismo de que vean en los hombres de que por allá está el cielo y en otro lado está el infierno. Eso es lo que significa. No significa que usted va a llegar a buscar a su ex esposa, a su ex marido, a su hijo que murió y allá le va a decir, hijo, yo te extrañaba en la tierra, yo te amé junto con tu madre. Nada de eso. Sí, porque ahora creen eso toda la gente, que así como los extrañan aquí, allá también los van a ir a buscar y allá se van a encontrar y ese amor va a ser otra vez reunido, lo cual no existe eso en el cielo. La Biblia dice que vamos a ser transformados. ¿De dónde sacan eso?
Si usted va a subir con los mismos problemas al cielo, de nada sirve que usted esté buscando a su ex esposo, a su ex esposa, a la que murió, o a la que lo dejó, o la que yo no sé. Pero entiendan que no se trata de eso tampoco. Por eso lo que está haciendo aquí es una manifestación de que ellos van a estar en un lugar santo, divino, en el seno del Señor, y otros van a estar por ahí en el infierno. Aleluya. Por eso dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Gloria sea el Señor Jesucristo. Oigan que vamos a ver otro ejemplo de este padre de familia, porque este padre de familia viene siendo Dios. No en todos los padres de familia que veas en la Biblia es Dios, solamente en algunos que el Espíritu obviamente te enseña. Vamos a ver otro ejemplo, y este es el que se enojado manda traer de las plazas y de las calles a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, porque él hace una invitación como la hace siempre a salvar a la gente, a venir al cielo, a ser personas prósperas, a tener unas mejores vidas, a ser unas personas en victoria, que no padezcan de tantas enfermedades aunque estén viejos. Dios quiere todo ese beneficio para el ser humano, pero la gente siempre se ha negado. Vamos a ver qué dice Lucas, de este mismo libro, 14:15. Oigan bien lo que dice Lucas 14:15. Estamos leyendo acerca de lo que es, pues, este padre de familia. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Sí? Ahí sí podemos nosotros esperar ver esa cena, ¿sí? Porque eso va a ser en el reino de Dios. Por eso entendamos que las santas cenas que la gente tiene aquí las hace otra vez por costumbre, las hace otra vez por tradición, las hace otra vez por religión, porque a ellos nada les pasa, ni bien ni mal les pasa cuando hacen una santa cena. Aunque la gente lo quiera hacer, hágalo, pero oigan bien lo que bíblicamente, en cuanto a ese pan y esa cena y ese Dios y ese reino, estamos viendo en Lucas 14:15, lo voy a repetir. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Porque es que tú en la tierra puedes comer santas cenas todos los fines de semana, pero ahí nadie te está ya diciendo que más santas cenas y más santidad y más tesoros en el cielo. Por eso dice: bienaventurado el que come ese pan, pero no aquí sino allá en el reino de los cielos. Vean la diferencia, ¿sí? Sigue diciendo el 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Eso es lo que Dios hizo para la iglesia también del Señor. Va a haber una gran cena, va a haber una gran boda, ¿sí? Es algo muy similar. Lo que pasa que al cenar, el Señor entra a tu corazón y te transforma, te da el pan de vida. Humanamente no, espiritualmente sí. Por eso hay muchas referencias a cuando el Señor toca la puerta y le abres tú y Él entra y tú cenas con Él y Él contigo, o Él contigo y tú con Él. La comunión, la unión es a través de Dios en lo que Él te va a dar, que es tu alimento espiritual. Por eso la gente se confunde con cenas materiales y galletitas y juguitos y en vivir en una santa y piadosa manera de vivir, la cual a muchos no les importa. Por eso entendamos todo esto, ¿eh? Dice pues el 17: y a la hora de la cena envió a sus siervos o a su siervo a decir a los convidados: venir, que ya todo está preparado. Vean que el Señor siempre carga unos siervos muy fieles, los cuales ellos andan hablándole a la gente para esta cena. Y dice el 18: y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Imagínense que así dice la gente, pues, cuando nosotros les hablamos del Señor: no, ya en otro tiempo te oiré. Y la gente bien afligida, la gente pasando en prueba, la gente que no haya la verdad, que no haya la paz, que no haya nada, pero no quieren ellos oír de Dios, se están excusando. Veamos que así es como la gente, exactamente la gente se mueve hoy en día. Ahí está el primero, ¿no? El primero acababa de comprar un terrenito, una hacienda, dijo: necesito ir a verla, te ruego que me excuses, y no quiso hacer caso. Bueno, ahí está uno. Dice el 19: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y
y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Si la gente tiene 1000 excusas para no escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice en el 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Sí, están poniendo excusas, están poniendo sus cosas materiales, sus negocios, sus esposas, sus esposos, todos están poniendo primero y están dejando a Dios al último. Por eso dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ahí estamos viendo los ejemplos de cómo la gente pone 1000 excusas para no recibir la salvación, para no recibir la verdad en sus vidas y ser prosperados de todas las maneras, física, material, espiritual, de todas las maneras Dios bendice. Por eso, escuchen que este padre de familia en esta referencia es Dios. Pero vean la reacción que tiene. Dice en el 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Dice enseguida, entonces enojado el padre de familia, oigan bien que ya se enojó. ¿Cómo no se va a enojar si él lo que quiere es dar bien a las personas? ¿Se fijan cómo desprecian a aquel que los hizo? ¿Cómo desprecian a aquel que los está llevando en victoria? ¿Cómo desprecian al que les dé el soplo de vida? ¿Cómo desprecian al que los está guardando de males? Porque su misericordia, ¿verdad?, es muy grande. ¿Cómo desprecian a aquel que los formó? ¿Cómo desprecian a aquel que los ha hecho y los trajo a la tierra a través de sus madres, de sus padres y así hasta Adán y Eva? Toda la gente desprecia a Dios. Están en contra de Dios. Bueno, no es nada nuevo. Pero el Señor aquí dice que Él se enojó. Dice, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dice el 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Oigan nomás, para que se llene mi casa. Dice el 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Sí? Eso es, ahí podemos ya ver que hay mucha gente que Dios quiere tratar con ellos, pero ellos dicen, no, yo quiero ser esto, yo quiero ser pastor, dicen ellos, pero Dios le habló a que sea el líder de la música. Y dice el líder de la música, no, yo no quiero ya la música, yo quiero predicar. Y dice el que prepara la comida, no, yo también quiero predicar. Y dice el que recibe a los hermanos en la puerta, yo también quiero predicar. Entonces, ¿cuál es el cuerpo? No existe cuerpo ahí, porque todos son un solo cuerpo, pero tiene diferentes partes. Entonces entendamos que la iglesia del Señor no se trata de que la gente vote y quiera ver qué quiere ser, ¿sí? No es algo, ahí no hay partidos políticos donde la gente dice, bueno, aquí vamos a ver si existe la mayoría de votos para ser predicadores o para ser evangelistas. Ahorita vamos a ver, eso no es bíblico. Los apóstoles oraron a ver a cuáles de ellos iban a reemplazar a Judas, el que se había ahorcado. Ellos pidieron a Dios que les dijera cuál era. ¿Sí estamos viendo la diferencia de lo que hacían los verdaderos y lo que decide hacer la gente hoy? Pues la gente dice, bueno, ¿quiere usted predicar? Venga, para la otra semana prepárese. ¿Quiere usted predicar? Venga, para la otra semana prepárese. Y ahí está la pobre gente queriendo decir, leyendo temblorosos, me equivoqué, aquí no es, se me perdió. Pero, ¿por qué lo hacen si Dios no les habló? ¿Por qué hacen estas cosas? Si el que habla y el que manda es Dios. ¿Cómo está eso? Eso es para dar miedo cuando alguien se revela a lo que Dios lo mandó. Que cómo le fue a Saúl. Saúl fue desechado, porque Saúl tenía una orden, un mandamiento que Dios le dio, Jehová lo mandó, pero él hizo todo lo contrario y fue desechado. Y hoy en día la gente no tiene temor. ¿Por qué? Porque no saben, no les importa y no quieren entender. Desconocen las escrituras y el poder de Dios. Y ellos dicen, mientras yo esté en la iglesia, ahí pasa de todo. Mientras yo vaya y me pare y el pastor me vea, todo está bien. Mientras el pastor me vea
domingo, cada lo que sea, y más que me vea dando dinero, mejor estoy. ¿Se fijan cómo piensa la gente? ¿Y todo esto qué? Que se quede. Qué aburrida la Biblia. Hagamos nuestra voluntad. Eso está muy mal, no debería de ser así. Por eso, vean lo que pasa, pues, lo que estamos leyendo aquí. Este padre de familia se enojó con todos aquellos que en realidad él llamó. Y alguien va a decir, hermano, son los judíos, y luego entró a la iglesia porque ellos no quisieron. Amén a eso. Pero entendamos que hay llamados gentiles que tampoco quieren. Y el Señor va y busca a todos aquellos que en realidad tienen necesidad y quieren trabajar y se postran bajo la poderosa mano de Dios y trabajan con Dios. ¿Sí? Por eso en el 24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahí caen los apóstatas también. Son convidados, fueron sellados con el Espíritu Santo, pero se volvieron al santo mandamiento. No les gustó ni les va a gustar esa cena del Señor tan hermosa en las bodas. Me imagino si va a haber boda, va a haber comida. No, me imagino, no sé, a lo mejor estoy mal. Pero aquí habla de esta cena, de esta invitación que hace este padre de familia. Aleluya. Vamos de regreso. Gloria sea al Señor. A Mateo. Mateo 21:33. Y es acerca, lo vuelvo y lo repito, de los labradores malvados. Es el encabezado que está ahí. Por eso yo no le llamo malvado a nadie en la iglesia, sino que usted entienda si usted hace la voluntad de Dios en su iglesia o la voluntad de todos los que están sentados y nadie, pero nadie obedezca a Dios. Gloria sea el Señor. Dice enseguida, o lo vamos a leer desde un principio porque ahí fue donde nos quedamos. Dice, a oír otra parábola, dice Jesucristo, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Acuérdense que allá en Isaías 5:1 vimos la casa de Israel, que también era algo parecido, con una viña. Aquí dice que el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Oigan bien, alguien va a decir, pero ¿para qué servía una torre en un viñedo? Bueno, de acuerdo a la historia, esas torres que se hacían eran edificios altos construidos para cuidar las pasturas donde iban a comer los animales, los viñedos y las ciudades. Por eso esas torres se edificaban, porque eran edificios altos construidos que los guardias podían vigilar en ellas. Entonces eso lo podemos ver en la iglesia también, que la gente va y ¿qué es lo que hace? Anda vigilando. Si lo hacen en verdad, amén a eso. Pero si están vigilando sin Dios, de balde vigilan. Amén. Si el Dios de la gloria, el Cristo de la gloria no está con ellos, de balde están vigilando. Por eso todo lo va poniendo Dios y nosotros tomamos las posiciones donde Él nos quiere ver. Si hizo una torre, ahí quiere ver a unos vigilando. Si hizo esto, ahí quiere ver a otros. Ah, no, pero todos se pelean hoy por los púlpitos. ¿Cómo está eso? Están en desobediencia. Porque Dios hace todo. Oigan bien, aquí la viña la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, el plan lo deja Dios ya puesto. Pero la iglesia del Señor hace todo menos la voluntad de Dios en ella. Es como se mueve hoy en día mucha iglesia. Por eso hay tanto detalle que el Señor los encamina a hacer su voluntad, pero ellos dicen no. Usted venga, hermano, o usted, hermana, venga, o usted, y empiezan a hacer un desorden ahí. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso estamos viendo hoy de lo que se trata y qué tiene que ver con nosotros estos labradores malvados. Mira, vamos a seguir leyendo. Dice en el 34, estamos viendo ahí que la arrendó, o sea, se la rentó a unos labradores. Si el Señor le dio un ministerio a un pastor, con ovejas, sillas, grupo de música y todo, vamos a ver qué pasa. Y el Señor los deja trabajando, los está vigilando, pero haga de cuenta que están ellos ahí ya, corriendo la obra, corriendo el ministerio. ¿Y qué pasa? Bueno, dice el 34,
Cuando se acercó el tiempo de los frutos, oigan bien, que eso es lo que Dios quiere de nosotros, pues, que seamos unas personas dando, ¿qué? Frutos para el propio Dios. Por eso Él les deja todo y se va. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos. Ahí vienen los siervos a chequear. No los labradores, sino los siervos de quién? Del verdadero Dios. Ahí van a ver cómo anda la cosa. Y se acercó, dice el 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Y oigan lo que hace una iglesia fría, una iglesia sin Jesús, una iglesia sin espíritu. Aquí vamos a ver. Dice más, los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Entendamos que no están haciendo ninguna justicia ni ningún beneficio para nadie cuando las iglesias están sin Dios. Están haciendo todo lo contrario, porque toda esta gente la va mandando Dios y ellos van haciendo totalmente lo opuesto que Dios hiciera con ellos. Sigue diciendo el 36, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Oigan bien esta referencia. Aquí ya viene Jesús. Primero mandó profetas a hablar, a decir, luego manda al hijo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Oigan bien, que reconocen quién es Jesús. Oigan bien, que lo ven pero como de pasada y no lo toman en serio. Oigan bien, que saben quién es el Hijo de Dios. Oigan bien, que bajo de ese nombre se doblará toda rodilla y no les importa. Oigan bien, que ese nombre es sobre todo nombre. Oigan bien, que en el nombre de Jesús se hace todo. Pero aquí dice que ellos lo vieron y lo reconocieron, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no les importa otra vez. Aquí vamos a seguir leyendo. Dice que cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle, y apoderándonos de su heredad. Dice en el 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Por eso entendamos, iglesia del Señor, que muchas de las veces Dios los está probando a muchos pastores, a muchas iglesias, a muchos líderes, y la gente dice, estamos en victoria, aleluya, y se carcajean y cantan y tocan su música. Pero ¿qué pasa con lo que está diciendo Dios? ¿Qué pasa con todo lo que Él ha puesto en esa iglesia, con todas las partes, todas las piezas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí dice que agarraron al hijo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora, hay algo que podemos nosotros ver en el libro de los Hechos, que mencionó Pedro y Juan, que Pedro y Juan mencionó lo que dijo Dios a través de la boca del rey David. Oigan bien cómo se va eso a montar hasta atrás y luego regresa hacia adelante otra vez. Como que lo dicen antes y lo menciona alguien, es que es el mismo espíritu. Por eso dice que Dios es el mismo antes, a hoy y por los siglos. Por eso tengamos temor de Dios, porque lo que se oye, se dice, se ve, ahí viene y aquí está. No podemos decir, eso quedó por allá, ya se murieron todos, no. Pero es Dios el que está dando órdenes, el que está mandando y dictaminando. Miren, pónganle una marca ahí y vaya conmigo al libro de los Hechos, Hechos 4:25. Amén. Acuérdense, ahí está Hechos, antes de Romanos. Y busque Hechos 4:25. Gloria sea al Señor. Qué tremendo y qué fuerte está esto para muchos que piensan que no hay nada de malo en no hacer nada, ni siquiera pensar en el propio Dios. Pero si estás en la iglesia, ahí sí vas, pero no pasa nada. Es como un lugar muerto. Sí, porque no está nadie ahí más que ustedes. No hay cabeza, el puro cuerpo decapitado, está muerto. Ven lo que dice el libro de los Hechos, Hechos 4:25, o leemos desde el 23, lo que le ocurrió pues a Pedro y a Juan, que ya los habían puesto en libertad, dice ahí, vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho,
Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea que lo recibieron, lo creyeron, le dieron la honra y la gloria, lo aceptaron, ¿sí? Reconocieron su Dios. Así debe de ser. Pero dice el 25, que por boca de David tu siervo dijiste. Oigan bien cómo ese espíritu se mueve de hombre en hombre. Por eso mucha gente no entiende. Dicen que un espíritu era uno y el de Elías era uno y el de era este y es el mismo espíritu. Por eso dice aquí que por boca de David tu siervo dijiste. Y se pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso es lo que pasa. Y él se pregunta, ¿por qué? ¿Para qué se hacen bola en la iglesia si nadie sabe nada? Bueno, dice en el 26, se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Sí, porque hay gente que tiene una definición de quién es Dios, pero Dios manda al Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Cuando rechazamos a Jesús, automáticamente rechazamos a su Padre. Por eso dice aquí que esta gente, príncipes unos y reyes son otros, se juntan contra el Señor. Ahí no para, sino que están en contra de Cristo. Dice contra el Señor y contra su Cristo, más bien, ¿verdad? Dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y luego dice la lista: Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quién se quedó allá afuera? Nadie. Todos estaban en contra de él. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, qué es lo que estamos haciendo. Porque escuchen lo que está pasando, lo que pasó y lo que sigue pasando. Ahí podemos ver en el 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien escogiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, pues todos. Por eso le volvemos a lo que empezamos, cuando el hombre le preguntó que si muchos eran los que se iban a salvar. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, procurar, ¿verdad?, la puerta angosta, porque muchos buscan y no muy pocos la encuentran. Ahí estamos viendo por qué, porque la gran mayoría está mal. La gran mayoría se mueve a masas, se mueve como le hacen todos, repiten lo que dicen todos. Eso se oye bien, dígalo usted en su congregación, y usted también dígalo, y dígale al del lado que está sentado, y véale la cara, y párelo, y dígalo, saludo. Todos repiten lo mismo. ¿Y qué con lo que dice Dios? Que se quede a un lado. Así no es. Miren, por eso, volviendo a Mateo 21:39, donde desafortunadamente estamos leyendo que tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Es lo que pasó con Jesús. No lo mataron dentro, lo mataron fuera. Y allá fue donde quedó él, en el lugar de la calavera, en el Calvario. Allá fue donde lo mataron, allá fue donde lo crucificaron. No lo mataron dentro de la ciudad, lo echaron fuera y allá lo mataron. Vamos a seguir leyendo aquí. Casi vamos a acabar. Dice entonces en el 40, cuando venga pues el Señor de la viña. Oiga, qué pregunta para la iglesia local. Cuando venga pues el Señor de la viña, se pregunta, ¿qué hará a aquellos labradores? Sí, por eso tengamos mucho cuidado con nuestro trabajo cristiano, con lo que estamos hablando, con lo que le estamos diciendo a los que están afuera, con lo que estamos compartiendo con los que están sentados, con lo que estamos nosotros viviendo íntimamente como cristianos. Tengamos cuidado, porque aquí están ya las consecuencias y lo que va a pasar. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, es al que le rentaron el Señor todas estas cosas. Dice, ¿qué hará con aquellos labradores?, se pregunta. Y le contestaron, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por eso hay una separación dentro de mucha gente para con Dios. Alguien va a decir, es que Dios no toca a todas las personas. Dios, ¿por qué no le habló a este? Dios, ¿por qué no usó a este?
Dios, ¿por qué no le habló a mi papá? ¿Por qué a mí no me usó desde joven? ¿Por qué? No, es que Dios sabe los tiempos. Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios que ahí anda a voluntad de lo que creen de Él y Él se mueve a lo que la gente cree. No, totalmente eso es negativo e incierto. Eso no es así. Dios es soberano y hace lo que Él quiere por el bien de la mayoría de gente. Lo que pasa es que la gente estamos viendo aquí lo que están haciendo. ¿Me estamos entendiendo o no? Estamos viendo que ellos mismos hacen las cosas. Entonces, pero ellos reconocen en el 41 el accionar, el trabajo que va a hacer Dios cuando Él venga. Bien que saben, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su niña a otros labradores. Dice que le paguen el fruto a su tiempo. Wow. Jesús les dijo, en el 42 dice, les dice a los que lo están oyendo, ¿nunca leíste las escrituras? Oigan bien, que así como se dice hoy, cuando un predicador se para con su hermosa Biblia predicando y les dice a la congregación de hermanos que nunca leyeron lo que está escrito, y la gente dice, no, ¿en dónde? Es que la gente hoy en día se dice ser personas de Dios, pero no conocen a Dios. No conocen nada. ¿Cómo pueden ser de un Dios que no conocen? ¿Cómo pueden tener relación con alguien que no conocen espiritualmente? Por eso el mismo Jesús en aquellos entonces les dice, ¿nunca leíste las escrituras? Por eso les digo, es necesario escudriñar, ¿sí? Es necesario leer esa Biblia, deshacerla, llenarla de dedazos, darle para atrás, rayarla, ponerla, marcarla, usarla, porque es que si nomás la tienen ahí, no sirve. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra viva de un Dios vivo, que está vivo. Por eso